Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra mesa Comunalidad y Vida Concreta, organizada por la Universidad de la Tierra en el marco del Congreso Virtual Pensamiento Indígena Contemporáneo y su relación con el pensamiento gandhiano. Damos la bienvenida también a nuestros ponentes y antes nuestro compañero Elías nos va a contar un poco de qué se trata este congreso. Y bueno, pues de qué van estas mesas de diálogo y estos conversatorios que se han hecho dentro del el Congreso Virtual. Adelante, Elías. Muchas gracias, Wendy. Pues me sumo a la bienvenida a todas y todos. Contarles que este espacio que en el día de hoy la Universidad de la Tierra Oaxaca convoca forma parte de un esfuerzo colectivo llamado la Cátedra Mahatma Gandhi, que toma lugar en multisedes de aquí de México, de todo el país, en Puebla, en Jalisco, en Veracruz, en Chihuahua. Y esto se relaciona directamente con la Universidad Gujarat Villapit, que fue fundada por Gandhi el 18 de octubre de 1920 y que justo este año, pues como podrán darse cuenta, se cumple el primer centenario de esta universidad, que tiene como finalidad pues el trabajo con jóvenes de comunidades rurales, indígenas, para la construcción de transformación de conflicto, cultura de paz y todas esas cuestiones que Gandhi, digamos que lo expone a su modo en el programa constructivo, que es una de sus obras pues, más importantes. Y en esta ocasión, pues desde el mes de septiembre se ha estado desde la Cátedra Mahatma Gandhi se han estado presentando distintos esfuerzos dentro de lo que le llamamos este Congreso de Pensamiento Indígena y Pensamiento Gandhiano. Las distintas sedes han estado ofreciendo distintas conferencias o paneles, cada una a su modo, y aquí en la Unitierra pues elegimos estos dos temas durante esta semana, el de hoy y el de mañana, que bueno, ya justo ahora vamos a entrar. Pero antes de entrar a nuestro panel, a nuestra mesa del día de hoy, pues le paso la palabra a Matías, quien nos va a hacer un pequeño resumen de la sesión pasada de este congreso. Adelante, Matías. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todos. Quiero como contar y recordar un poco del evento pasado del Congreso Virtual sobre el pensamiento indígena contemporáneo y su relación con el pensamiento gandhiano, que estaba bajo el título de Purna Swaraj, Saberes y Prácticas de la Autonomía, con la moderación de Ángel Q, activista maya de la península de Yucatán. Aquel encuentro del miércoles pasado giraba alrededor de 3 preguntas generadoras: ¿cómo viven los pueblos la autonomía? ¿Cómo se protegen de la pandemia? ¿Y cómo es su relación con los ancianos, abuelos, los ancestros, pues? Sonia de Otto, activista gandhiana, investigadora del mandala, creadora de la organización Ora World Mandala, entre muchas otras actividades y compromisos, habló sobre el principio del Purna Swaraj desde la perspectiva gandhiana, que se puede traducir con autogobierno pleno. Lo que hoy, dice Sonia, se puede aprender muy bien de nuestros pueblos originarios. Purna Swaraj, como se llama en hindú, no es solo soberanía política, sino antes de todo significa el gobierno de sí misma como persona. La soberbia, la envidia, la arrogancia, las pasiones humanas, pues, son los primeros retos y es central la superación de las mismas, la superación interna. A partir de ahí se puede construir una armonía con las y los otros y con la naturaleza, con el todo. Con la fuerza del amor, ahimsa, que quiere decir no hacer daño o buscar construir una sociedad no violenta. Ahimsa es la fuerza y la energía que derrita los corazones más endurecidos. Ahimsa es el medio. Satya, la palabra en la India para la verdad, es el fin.
Ahimsa y verdad son prácticamente uno, como dos lados de una moneda. La autosuficiencia, que igual juega un papel central, se llama Swadeshi. Se ilustra en la India con el movimiento Khadi como símbolo del vestir propio en el tiempo de Gandhi, una forma no violenta de recuperar el autogobierno. Todo nació de la unidad comunitaria recuperada, basado en la vida simple, igualitaria, de paz y justicia. Todos somos iguales en nuestro derecho al buen vivir, concluye Sonia. Estos saberes siguen vivos. Los necesitamos para la unificación de la humanidad. La unidad en la diversidad es nuestra fuerza más grande, es nuestra fortaleza principal, también frente a situaciones como la pandemia, que se pueden nutrir a partir de ahí muchas relaciones nuevas con los vecinos, con los prójimos, para generar los conocimientos vernáculos para confrontar lo que esta pandemia conlleva. Incluye también usar la tecnología, pero su uso para la vida y no transformarse como esclavo de la tecnología. Por su parte, la participante mapuche de Chile, la creadora Loreto Milalén, cuenta del pueblo mapuche y su arte de la creación y el manejo de conflictos a través de sus creaciones colectivas, con textiles y otros materiales que les llevaban a nivel intercontinental a intercambios con comunidades tzotziles, por ejemplo, de Chiapas. El gozo es la fiesta, es la reunión, es la comunión. Los abuelos han superado cosas mucho peores que la pandemia de ahora. Han salido de muchas pandemias en el pasado. Uno de estos caminos ha sido la creación artística. Gabriel Pacheco, escritor Wixárika, entre otros ganador de varios premios en literatura indígena, nos cuenta que la autonomía está entendido desde el mundo Wixárika como en círculos concéntricos, desde la casa a un conjunto de 3 a 4 familias, a la tuqui, que abarca ya varias comunidades o rancherías, y hay un nivel más grande que repasa esos niveles que lo llaman baría. Es una casa como una casa abstracta, como el lugar sagrado. Virikuta, por ejemplo, en San Luis Potosí, es como la casa de todo el pueblo Wixárika. Y estos círculos son también los que les protegen y lo que les protegen frente a la pandemia. Su pueblo dio sus propios sentidos a las formas de gobierno que les quisieran también imponer desde afuera, nutriéndolo con elementos propios. El pueblo Wixárika a la vez maneja lo nuevo y lo antiguo. No dejan de honrar el templo Tuqui y nunca dejan de honrar el templo Paria. Hay interacción constante entre el mundo terrenal y el mundo religioso y con sus ancestros. La vida es un viaje entre estos mundos. Es la forma de mantener su identidad y su cultura. Valiana Aguilar, artivista maya del colectivo Sobimoctán de la península Yucatán, cuidadora de la milpa y de las abejas nativas, entre otros, cuenta que el camino de su pueblo, de vivir, de realizar su autonomía, es a través de la construcción de un espacio propio de aprendizaje colectivo. A partir de estos espacios se tejen los hilos de la vida para regenerar su comunidad maya. Por ejemplo, aprender colectivamente, aprender de y con sus abuelos. Retornar a la milpa es también crucial. Hacer la milpa es entrar en una relación profunda de armonía. Se rechazan, por lo tanto, las semillas híbridas y transgénicas, se sienten de nuevo junto al fogón y disfrutan los frutos de sus semillas propias, y a través de esto, de una alimentación sana,
nutritiva que les protege a la vez de la enfermedad. También hay una relación profunda e íntima con las plantas o el arte de las abejas nativas. Luchan contra la división de los pueblos y están recuperando sus formas de habitar el territorio. Son fuertes en su territorio y no es la primera pandemia que tienen que superar ahora. Dejan de depender de sistemas de salud, de sistemas sanitarios, de hábitat de los gobiernos partidistas porque parten de las comunidades de la acumulación. Volver a la ternura con su territorio. Con todos estos hilos se defiende el territorio que está amenazada actualmente, como por el tren que no es maya. No se puede estar solos y aislados. Hay mucha violencia por los megaproyectos que se quieren imponer en la península y en otros lugares. Es importante tejiéndose con otros compas de otras geografías. Muchas gracias, Matías, por compartirnos lo que se habló en esta mesa. Seguramente fue pues de gran riqueza lo que se compartió, como lo retomas y como nos los estás compartiendo. También nos da algunas referencias de cómo es la visión en estos otros lugares donde se habitan, en la península, en San Luis Potosí. Entonces, muchas gracias también por hacer este recuento y por compartirnos tu palabra. Y ahora, sin más preámbulos, pues queremos dar el inicio como tal de esta mesa de diálogo llamada Comunalidad y Vida Concreta, y queremos dar la bienvenida y hacer una breve presentación de nuestros compañeros y grandes amigos de la Unitierra. Tenemos como invitados a Melitón Bautista Cruz, paisano serrano, él hace teatro, es ex autoridad municipal y comunal de San Juan Tabá, le damos la bienvenida. Tenemos también a Jaime Martínez Luna, quien ha sido compositor y actualmente es rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y damos la bienvenida también a nuestra querida amiga Mariana Solórzano, quien es actualmente coordinadora del Centro Autónomo Comunal Universitario. ¿Cómo se llama? Danilla. Danilla. Pues les damos la bienvenida y bueno, pues le damos la palabra al señor Melitón Bautista, quien va a iniciar compartiéndonos parte de cómo es su comunidad y cómo se vive la comunalidad ahí desde lo concreto. Adelante, don Meli. Sale. Muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo. En primer lugar, quiero dar de una manera general para los pueblos. ¿Qué significa? Ellos no conciben el término, el concepto de la comunalidad, sino como comunidad. Si le preguntamos a los ciudadanos, a una persona de la comunidad, si le decimos, para ti, ¿qué es comunalidad? No lo va a entender, pero si le decimos qué es comunidad para ti, va a decir, pues somos gentes que radicamos, que vivimos acá en este pueblo. Pero para la unión de ese concepto de la comunalidad, para mí y por la experiencia que se ha tenido con mis servicios y cargos, ha sido el maíz. Si hay maíz, hay vida. Si hay maíz, hay presencia de los servicios y cargos comunitarios. Hay fiesta comunal. Si hay maíz, hay convivencia comunitaria. ¿Qué quiero decir con todo esto? Decía mi ex autoridad hace 41 años cuando fui secretario municipal y nos reunía y nos decía, ¿saben qué? Este año tenemos que estar gente acá porque es un año y que tenemos que cumplirlo bien el servicio. Por eso dedíquense a trabajar a su campo, a su cultivo, para que cuando nos toque el servicio tengamos maíz
tengamos de qué comer. Entonces, me quedó muy claro que el maíz es la base fundamental de todo. Y en este momento de crisis que se habla a nivel nacional e internacional por la pandemia, la crisis de salud y de economía, vamos a, ahora sí que gracias a la naturaleza que nos da vida y que dio fortaleza a los ciudadanos, a los compañeros campesinos. En la sierra, en el sector Sogocho, parte de Cajonos, no afectó la sequía, llegó buena hora la lluvia, se dio buena la cosecha de maíz, o sea que hay vida, hay comida. Entonces, cuando hay maíz, no necesitamos otra cosa. Teniendo maíz con quelites, con nopalitos, se alimenta uno. Entonces quedó muy claro, me dejaron muy claro la enseñanza de la exautoridad cuando decía, dedíquese al campo, póngase a trabajar cuando no hay servicio, cuando no hay cargo. Y eso sí es muy cierto porque no es una enseñanza que viene de afuera del occidente, sino que es una enseñanza nato, una enseñanza del pueblo que nos indica la realidad para poder vivir y para poder solventar las necesidades comunitarias, porque cada pueblo o la comunidad tiene una necesidad. ¿Y qué necesidad tiene? La necesidad de tener ciudadanos que contribuyan a la comunidad, que den los servicios, que den los cargos, porque son los que dan vida a la comunidad. Una comunidad muerta, una comunidad fantasma, ¿quién dará servicios y cargos? Pasa en la sierra, hay muchos pueblos, ya pueblos fantasmas, como le decimos. Ya no hay gente, la mayoría ya están en Los Ángeles. Los pocos ancianas que quedan son los que dan vida, son los que están ahí con sus animalitos, con todo eso. Pero cuando le tocan los servicios o cargos comunitarios, sea donde quiera que estén, regresan para cumplir su servicio. Y eso permite para que tengan derecho a su pequeña tierra, a su territorio. Y ahí pueden estar cientos de años fuera de la comunidad, pero cumpliendo sus servicios, sus tierras, está segura. Nadie lo va a invadir, nadie. Entonces es un complejo de lo que se quedó como un principio de la comunalidad, que o sea, el amigo Jaime fue uno de los creadores de ese concepto de la comunalidad que se ha extendido a nivel nacional y a nivel internacional. Y qué bueno, ahora ya se creó una universidad autónoma comunal, que se retomen estos elementos, pero que no queda solamente como un concepto aislado a la vida real de los pueblos, porque no es la comunalidad lo feliz, lo tranquilidad, lo más. Sí, se puede dar un momento dado cuando hay una armonía, cuando un entendimiento comunal, un entendimiento comunitario, sí se convive, si hay alegría. Pero cuidado, estamos terminando este año fiscal de 2020 que nos trajo una gran decadencia económica y todo eso, un sentimiento. Ahorita los paisanos que radican en México, que radican en Oaxaca, en Los Ángeles, tienen que aportar cierta cantidad para cubrir de sus tequias y sus servicios. Pero donde quedaron sin trabajo, donde fallecieron a los familiares, algunas cosas, eso. Entonces aquí tenemos que ser
muy claro y muy a recomendar a nuestras nuevas autoridades municipales y al pueblo en general, pues hagan conciencia esta realidad que vivimos como pueblos, y más que en la Sierra Juárez, que está muy latente eso de la cuestión de cómo ir coordinando con los ausentes y con los activos que viven en la comunidad. Porque realmente la palabra de la comunalidad no es cualquier cosa, no es un concepto aislado, no es un concepto lejos de ser la realidad, sino que es un concepto, es realidad de los pueblos originarios, donde todavía está arraigada la unidad, la fraternidad, donde todavía está arraigada los principios de derechos consuetudinarios. Donde ya está perdido, pues queda como discurso, ¿no? La comunalidad queda como un discurso, como simplemente como un concepto, pero donde todavía está firme la cuestión de la asamblea, pues es algo complicado. Entonces, por mi parte, es esa forma de concebirlo desde la realidad, teniendo de comer, feliz la vida y vámonos. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar al campo y tener maíz. Maíz es la base fundamental de todo. Gracias. Muchas gracias, don Meli, por compartirnos su palabra. Pues tenemos aquí ya varios puntos que nos compartió. Nos pone el maíz como la base central de la vida comunitaria y también nos dice, la comunalidad no es un concepto que está lejos de la realidad. ¿Qué nos dices, Jaime? ¿Qué nos compartes sobre la comunalidad? Adelante. Pues yo creo que Meli acaba de darnos una oportunidad muy valiosa para concretar la explicación del concepto comunalidad. Él habla de maíz como una demostración de la vida integral de una comunidad. Pero para tener maíz tenemos que tener suelo, un territorio, un espacio en donde intervenir, en donde participar, en donde vivir, en donde compartir acciones. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, los habitantes de este lugar, de este suelo, de este territorio. Para tener maíz hay que realizar la suma de actividades que van desde las actividades ceremoniales hasta la gozada misma, que la fiesta, que la cosecha. Entonces, diríamos, las fases de la existencia del maíz permiten explicar la comunalidad, territorio, qué pisa el territorio, qué hacen en ese territorio y qué logran en este territorio, en este suelo, en este espacio. En ese sentido, la comunalidad de vida concreta, simplemente que la palabra o concepto, como quiera verse, permite entender los elementos que constituyen un hecho concreto. En la vida, para vivirla, tú tienes que tener un suelo, porque no vives en el aire, no vives en abstracto, no vives en la palabra, vives en un suelo al que tú llegaste vía la relación que se establece entre los habitantes de un lugar, un hombre y una mujer, podría ser el caso. A fin de cuentas, los seres que habitan, que nacen, que son germinados en este territorio, respiran, se alimentan, producen, se festejan, se celebran.
y necesariamente necesiten actuar, porque el hombre nace para vivir y la vida es acción. Entonces, los seres que habitan, que fueron generados en ese ámbito, tienen ese oxígeno, tienen esa naturaleza que les explica qué es lo que deben hacer. Por lo mismo, ahí se generan cantidad de actividades que en tiempos antiguos como en los actuales explican cada periodo histórico. Y la celebración y la ritualidad que todos logramos como un resultado recíproco, de reciprocidad en la vida. Juntos trabajamos sembrando maíz y cosechamos maíz. Y la cosecha de maíz obviamente nos lleva a la celebración. Y el maíz, como ya lo dijo Meli, es la expresión integral de esa vida. Pero eso quiere decir que comunalidad va más allá. No es nada más representativo de lo que sucede en las regiones originarias. No, en la ciudad también. ¿Por qué? Porque todos tienen un suelo que pisan. Una cosa es pisar el asfalto y otra cosa es pisar el suelo pelado, como siempre, como es natural. Pero es tu suelo. Y efectivamente tienen que entrar en relación con la gente que les rodea y tomar decisiones, organizarse, definirse qué hacer. Y el qué hacer va a estar en función de las posibilidades que tiene ese suelo. Pero resulta que en el asfalto brillan los edificios industriales, los artesanales, en fin. Y la celebración nos oculta, se da. Pero si vamos más al fondo, cada acto, cada hecho que expresa vida está constituido de sus 4 elementos: el suelo, la gente, la acción o el trabajo y la celebración de lo que se logra. Por eso yo diría, comunalidad es concreta, es vida concreta, es concreción de la existencia. No es un concepto abstracto. Y en ese sentido es un elemento básico para la vida. Y eso lo podemos encontrar aquí en el Estado en plenitud, en Tabá en plenitud, pero la ciudad un poco más con detalles diversos que hacen diferenciar la vida urbana de la vida rural. En este sentido, yo diría que no podemos separar comunalidad de vida concreta. La comunalidad es la defensa del suelo. ¿Por qué? Porque es lo que nos engendra, Filipe. De la defensa de la gente, que con sus acuerdos o en su obedecimiento a la ley está determinando su quehacer diario y por lo tanto la actividad necesaria que tiene que realizar y que obviamente le va a arrojar un resultado que va a celebrar. Yo diría que busquemos evitar la separación de ambas dimensiones. ¿Por qué? Porque la concreción de la comunalidad es la concreción de la vida misma. Por eso no puede comunalidad convertirse en un discurso. Por eso la comunalidad tampoco puede ser como una de las partes. No, es un todo integrado, vivencial, existencial. Y con esos elementos vemos reflejada la complementariedad, la posibilidad,
la posibilidad de la suficiencia. Por lo tanto, de la celebración de la vida. Y esto es lo que queremos llevarlo a las escuelas, porque si lo hacemos como vida concreta, la academia puede ordenar si te vas a hacer y valorar este modelo de vida, este modelo de razonamiento. Yo diría que, ya que lo señaló Lomelí, la Universidad Autónoma Comunal busca exactamente reflejar la realidad de cada espacio geográfico, social, político, económico. Busca atender las necesidades de la gente que habita en ese lugar. No preparar gente para el mercado para que venda su fuerza de trabajo en donde sea. No, sino agarrarlo de las herramientas concretas para hacer la vida, pero comunalmente, que quede claro. No colectivamente, porque colectivamente es de colección. Y en ese sentido, tenemos que entender la inutilidad del derecho para definir nuestra actitud, la inutilidad de muchos conceptos que no nos explican para pensar la libertad, la democracia, y más, creo yo, que hasta la justicia. Esos conceptos, a fin de cuentas, obnubilan la razón científica que tiene comunalidad como base sustancial, que es que dependemos del mundo, no el mundo depende de nosotros, que pertenecemos al mundo, que el mundo no nos pertenece, que somos el mundo, no el mundo es nuestro. En fin, ahí la dejo para que siga la conversa. Muchas gracias, Jaime, por esta primera intervención donde nos lanzas ya muchas provocaciones para ir pensando e ir concretando la comunalidad. Extiendes también y das la pauta para abarcar la comunalidad más allá de las comunidades y pensarlo también en la ciudad, que es también alguno de los puntos que hemos reflexionado. Pero antes de entrar ya a ir tejiendo la conversación, pues escuchamos también la palabra de Mariana Solórzano, que nos va a contar también cómo se vive la comunidad y la comunalidad allá en la región del Istmo. Adelante, Mariana, bienvenida. Wendy, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo también por las distintas plataformas. Buenas tardes a todos desde sus espacios. Espero que estén todos muy bien en estos tiempos tan complejos, que tengan la oportunidad de gozar de salud y demás. Y que se den la oportunidad de entablar este diálogo, que al final lo que buscamos es replantearnos, preguntarnos para ver por dónde seguir este camino, ¿no? Desde el pensamiento gandiano hasta lo que proponemos desde Oaxaca y que nombramos comunalidad. Como ya lo dijeron los compañeros Melitón, Jaime, yo rescato mucho y comparto que comunalidad como concepto, pues podemos hacer una discusión amplia de esto, una crítica también, pero desde mi perspectiva, desde también el suelo que piso, desde mi propio ser femenino, desde cómo vivo ser mujer en mi comunidad, en mi región, en un contexto y en este país, yo diría que comunalidad es una forma de nombrar, es una expresión de nombrar una forma de vida. Y eso que llaman concreto Melitón y Jaime, eso que se habla como el nosotros, eso que rescata Melitón como la base fundamental en nuestras comunidades, que es el maíz, el cultivo del maíz, el cultivo de nuestras semillas. Perdón. Eso que se habla como el cultivo del maíz,
se sostiene de una manera. Y quienes sostienen esa forma concreta, bueno, a mí sí me gustaría rescatar mucho desde nuestro ser femenino, que las mujeres aportamos muchísimo a esta forma de vida. Y que pocas veces tenemos la oportunidad de explorar y de nombrarnos dentro de esa comunalidad. En los últimos 20 años, lo que se ha construido hasta ahorita y lo que se ha logrado incluso con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es ordenar, nombrar, colocar en distintos espacios la importancia que tiene el pensamiento indígena y nuestra forma de vida. Pero poco se ha explorado, y ese es el reto para las más mujeres, para más hombres, para más jóvenes, cómo se sostiene esa vida y en estos tiempos. Es decir, cuando hablamos de ir al campo, cuando hablamos de ese cultivo de maíz, ¿qué es lo que implica salir a las 5 de la mañana a los compañeros, a nosotras mismas cuando son temporadas de cosecha? Implica levantarnos temprano, hacer la comida, preparar las cosas que hay que llevarse al campo. Y en el campo concreto, que yo quisiera lanzar esa pregunta a cada quien desde su espacio. ¿Qué implica esa acción de sostener la vida? Cuando se siembra el maíz, al menos en el Istmo, bueno, y eso lo vemos en el estado, pero cuando nosotros cultivamos el maíz zapalote chico, que es nuestra variedad de maíz, nos preparamos antes con un ritual que implica agradecer la tierra que estamos sembrando. Y es esa relación de la que habla Melitón y Jaime. Pero hay que desmenuzarla para entenderla y para no romantizarla, como dice Melitón, y para no abstraerla. La gente que lo quiera ver como romanticismo es porque no lo ve, porque es amorosa la práctica y es amorosa la forma en agradecer ese territorio, ese pedazo de territorio que tenemos. Pero luego empieza un trabajo que lleva un tiempo, que es un ciclo. Cultivar maíz es cultivar alimentación, es cultivar soberanía, pero también es cultivar esperanzas. Y luego todo lo que pasa en torno de ese tiempo que lleva el proceso del cultivo del maíz, del cuidado, del diálogo. Bueno, luego está la cosecha. Nosotros en este año hemos hecho una fiesta de la cosecha. Se nos dio un poco mal la cosecha, tengo que reconocerlo, pero lo agradecimos profundamente porque la acción de sembrar en estos tiempos es una acción de resistencia. Luego, entendiendo el papel que jugamos como mujeres dentro de estas cosechas, dentro de estas siembras, es otra vez colocarnos en los espacios en los que nos han obligado a salir, como lo es el campo. Somos, bueno, me disculparán ahí nuestros abuelos Jaime y Melitón, desde nuestra generación, nos han obligado como mujeres, como hombres, como jóvenes, a salir de nuestras comunidades y a perseguir todo esto que ofrece una forma de vida ajena a la nuestra, que es el mercado, que es el progreso, que es el desarrollo, que es la propiedad. Y el sentido de propiedad quizás es de las cosas que más ha hecho daño a la forma de entender la relación comunitaria, en la relación social, de organización y demás. La organización política. En mi contexto, en el Istmo, donde la mayoría de las comunidades ahora se rige por partidos políticos, enfrentamos el gran reto de organizarnos y de que nuestra voz como mujeres aparezca en ese frente. En marzo de este año, antes de la pandemia, nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos. Mañana van a tener oportunidad de escuchar a Isabel Núñez, una compañera de Ciudad de Ixtepec, en este encuentro que hicimos el 15 y 16 de marzo. Nosotras analizábamos que cuando se habla de estos territorios, de este espacio físico, de hacer la vida, el reto para esta generación, jóvenes, es tener un pedazo de esa tierra. Y tener un pedazo de esa tierra a nuestro cargo como mujeres. Implica una reflexión profunda de cómo se están organizando nuestras asambleas, ejidales, comunitarias, etcétera, porque todavía quien tiene la tendencia de la tierra no diría que son los hombres, es el patriarcado.
y no nos han permitido explorar, como mujeres todavía, cómo debería ser esa tenencia de la tierra si nosotras también participáramos. Hasta ahorita todavía, solo si somos concubinas, si somos viudas, o si nos regalan un pedazo de tierra, tenemos derecho al acceso a esa tierra. Y se habla de ese cultivo de maíz, y se habla de todos esos granos y cultivos que sostienen esa vida, pero la transformación, el giro de todo eso, lo hacemos también nosotras. Y entonces para mí comunalidad diría que es vida concreta desde la cocina hasta el compañero que se va a la asamblea a dar una propuesta, a discutir algo en estos espacios. Pero que va acompañada nuestra fuerza, pero hace falta la visibilidad de nuestro papel, el gran papel que juegan las mujeres en todos los espacios, en todos los territorios. Eso puede ser desde mi región, que es el Istmo, hasta una isla, hasta el África. Quienes cultivamos, sostenemos esta vida también somos nosotras. Entonces, me gustaría también compartirles que yo pienso que otro reto que tenemos, bueno, no nada más como mujeres, sino como jóvenes, es ver cómo vamos a continuar esta estafeta que nos están pasando los ancianos. Porque nos dejan tierras, muchas tierras, pero ¿en manos de quién? ¿Sostenidos por quién? Nos dejan una tierra que es todavía buena para cultivar en algunos casos. En el Istmo todavía tenemos tierras para cultivar buenas. Lo que tenemos es una gran apatía cultivado por el sistema de educación, por la forma de organización. Y si hay abuelos escuchándonos, gracias por todo su conocimiento, pero también han sido una generación responsable de echarnos de nuestras comunidades. Ya no lo digo como un reclamo, porque también ha sido pues parte de toda esta colonización, ha sido también parte de toda esta invasión de un pensamiento ajeno, como comenta Jaime, pero que es responsabilidad de esta nueva generación también repensarnos, y eso no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer solas. Y bueno, quizás para continuar el diálogo, me gustaría también comentar que para mí en este momento es importante que pensemos en cultivar esta esperanza sin tantas definiciones, sin tantos conceptos en la cabeza. ¿Cómo se vive la comunalidad? Pues haciéndola, cultivándola, festejándola, creándola, rediseñándola. Entonces, yo creo que incluso desde el pensamiento gandhiano hasta nuestra práctica comunitaria tiene que reinventarse. Básicamente porque lo necesitamos, porque es una necesidad. Y también lo que se ha explorado en comunalidad es que tiene que partir de necesidades. Y esta es una necesidad. Hablar de comunalidad, como dice Jaime, pues eso no es un discurso, pero tiene que ser necesario discutir este planteamiento. Y bueno, pues más bien me gustaría mucho que retroalimentáramos con preguntas, que nos comentaran nuestros compañeros también qué piensan acerca de eso, porque bueno, aunque eso hay que señalarlo, aunque comunalidad, o sea, sería como más de un tiempo contemporáneo, falta mucha visibilidad y mucho la voz de más mujeres en estos espacios. Yo no sé si también en los espacios, en el pensamiento gandhiano, pero para mí se me hace que sí. Bueno, ya nos comentarán ahí Matías, Gustavo, hola, y los demás compañeros. Y bueno, pues dejo abierta ahí para seguir chismeando un rato. Muchas gracias por tu palabra, Mariana. Y sí, pues vamos a empezar a animarles a que nos compartan sus preguntas, como bien dijo Mariana, ya con estas primeras provocaciones que nos lanzaron bastante fuertes, don Melitón, Jaime y Mariana. Queremos invitarles a que compartan sus preguntas a través de Facebook. Tenemos algunos saludos, saludos para don Melitón de Unosjo, tenemos también otros saludos para Mariana de parte de Mildred Anaya, saludos también para Jaime,
Y bueno, pues ahora les invitamos a eso, a que sigan compartiendo sus comentarios y preguntas a través de Facebook. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Elías, quien nos va a compartir un poco más desde el pensamiento gandhiano y bueno, su vinculación con esto que ya nos compartieron nuestras amigas y amigos. Adelante, Elías. Muchas gracias, Wendy, y sobre todo, pues muchísimas gracias a Don Meli, a Jaime, a Mariana, que la verdad ha sido algo pues maravilloso, muy, pues sí, ¿no? Que motiva y que mueve los corazones para seguir, como ustedes mismos decían, pues seguir platicando sobre estas cuestiones. Pues ahora sí que mi chamba es un poco compleja, ¿no? Se trata de tratar de hacer un puente entre esto que nadie lo puede decir mejor que ustedes y el pensamiento de Gandhi, ¿no? Y un poquito lo que voy a intentar hacer es, conforme les fui escuchando y fui anotando algunas cuestiones que digamos, me invitaron como algunas frases o cuestiones de Gandhi que recordaba, pues ponerlas aquí sobre la mesa simplemente para alimentar la discusión y nuestro compartir. Pues yo no, en lo personal, no me considero gandhiano, no, o sea, no, desde aquí no voy a estar diciendo que estoy representando el pensamiento de Gandhi. Habría muchas personas mucho más capacitadas para eso. Y yo solamente pues recuperar algunas notas, algunas frases que se me hicieron interesantes como poner sobre la mesa, ¿no? Creo que algo que estuvieron muy de acuerdo y que tiene que ver, por supuesto, con el tema de esta plática es pues que la comunalidad no es una cuestión abstracta, conceptual, sino que justamente se trata de una cuestión totalmente concreta de la vida cotidiana, ¿no? Recupero algo muy, por ejemplo, nos decía Don Meli, no es un concepto, nos decía Jaime, comunalidad es concretar en la existencia o la concretización de la existencia, nos decía Mariana, que la comunalidad se vive en lo concreto desde la cocina hasta la asamblea, ¿no? Y entonces por aquí me llamó la atención una frase de Gandhi que puede ser interesante como en este tema de lo concreto. Ustedes saben que Gandhi, desde antes de ser Gandhi, digamos, un personaje con cierta posición y demás, pues fue una persona muy preocupada por experimentar la verdad en su propio cuerpo. De hecho, así se llama su autobiografía, ¿no? Autobiografía, mis experiencias con la verdad. Y lo menciona porque Gandhi era un gran buscador de la verdad, pero no de una verdad abstracta, metafísica o más allá de la vida, sino que justamente él se preguntaba, por ejemplo, cuál era la mejor posición para dormir y dormía de distintas posiciones para experimentar eso, ¿no? ¿Cuál era la dieta que más le servía, que más era saludable para él y experimentaba, no se ponía meramente a ver revistas científicas y listo, ¿no? Sino que a modo de prueba y error iba por allí. Entonces hay una cita de Gandhi que dice, la verdad abstracta no tiene valor si no se encarna en seres humanos que la representen, mostrando que estén dispuestos a morir por ella, ¿no? Es una frase sin duda fuerte, pero sobre todo por esta última parte, pero pienso muchísimo, quizás esto es un poco conectando para la mesa de Unitierra para el día de mañana, que es la defensa del territorio, ¿no? O sea, esta verdad que se experimenta con el cuerpo, pues es la vida misma, ¿no? Y si se pierde esa experiencia, también se pierde la vida y por eso se defiende a cualquier costo, ¿no? Se defiende hasta el final. No es algo que simplemente se pueda decir, ah, bueno, ya, me voy y listo, ¿no? Eso fue una de las cosas que me llamaron la atención. Otra de las cuestiones que quisiera también poner sobre la mesa en estos términos gandhianos es esto que nos mencionaba también Mariana, Meli y Jaime, que es el tema, pues, el aprender, la educación, que es un tema sin duda muy gandhiano. De hecho, estamos aquí
por el mero hecho también de que hace 100 años se crea, impulsada por Gandhi, esta Universidad de la Gujarat Vidyapith, que Gandhi pues tenía, ¿no?, su propia idea de cómo se puede aprender, ¿no? Y para él era muy importante una educación o un proceso de aprendizaje que recuperara lo propio y que no fuera ideado desde una exterioridad, en este caso, pues desde la Inglaterra de su tiempo, ¿no? Y esto pues lleva directamente a otros dos experiencias gandhianas o esta experiencia pues de la autonomía, de la vida comunitaria, que es básicamente también algo que se ha estado trabajando mucho. Y en ese sentido me encontré otra frase de Gandhi que me gustaría como compartirles, ¿no? Dice Gandhi respecto a la unidad comunitaria, que de hecho es el primer punto del programa constructivo, ¿no? Su librillo donde él propone como un proceso justamente de esto. Y dice, todos están de acuerdo acerca de la necesidad de esta unidad, pero no todos saben que la unidad no significa unidad política que deba ser impuesta. Significa una unidad de corazón, imposible de romper, ¿no? O sea, va más allá meramente de esta unidad que quizás en tiempos de Gandhi, pues proponía el imperio o proponía ciertas leyes, y él apuesta más o considera que es más real. Cuando él habla de corazón, pues habla de relaciones concretas, de carne y hueso, y habla de tierra, habla de territorio, habla de lugares, ¿no?, donde se pisa con los pies. Por eso también era un gran crítico de un montón de transportes que imposibilitan el movimiento de las personas. Por eso, otra de las citas de Gandhi, por ejemplo, él nos dice que el Swaraj, que es parte de esta autonomía o comunidad, dice, es Swaraj cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. Está, por tanto, en la palma de nuestras manos, no en alguien más, no en alguien que nos viene a enseñar cómo vivir, sino cómo aprendemos ese modo de vida bueno de nuestros pueblos y de nuestras tradiciones, de los abuelos, de las abuelas. Pero este Swaraj, continúa diciendo Gandhi, debe ser experimentado personalmente por cada persona, ¿no? Y volvemos así al tema de la vida concreta, ¿no? De ser experimentada, que es un poco, o no es un poco, más bien es justamente lo que nos estaban compartiendo de la cuestión de la comunidad como algo que no es un concepto, sino que es la vida misma en todos estos ámbitos, el maíz como el centro, el aprender eso, el territorio, y como decía Mariana también, también la autocrítica, no sé si esa sea una palabra correcta, me dirás, Mariana, pero este ejercicio que tú proponías constantemente en varios sentidos, ¿no? Intergeneracional, por ejemplo, ¿no? Que hablabas de unas generaciones con otras, también en relaciones de género, ¿no? Las mujeres y los hombres, y hablabas de esta posibilidad de que la misma comunidad o la misma comunalidad se va autogestando, se va en su autonomía, pues va transformándose, pero con sus propios ritmos y su propio modo de hacerlo, ¿no? No desde una afuera que viene y va a imponer un modo de vida externo. En ese sentido también Gandhi, con toda su incoherencia o con toda su humanidad, ¿no? También es interesante los escritos o las pronunciaciones que tiene a razón de la experiencia de la mujer en la India, ¿no? Que en su tiempo y antes y después también la mujer pues era básicamente ya por regla de nacimiento pues inferior, inclusive ya parte de los intocables, ¿no? De los de sin casta. En ese sentido, un tema muy característico que le preocupó mucho a Gandhi desde siempre fue el tema de los matrimonios infantiles, ¿no? Y a él le tocó vivirlo y lo estaba constantemente como debatiendo, ¿no? Y él estaba, de hecho, ya después totalmente en contra de esta idea, pensando justamente en el papel de la mujer en estos matrimonios infantiles, ¿no? Que terminaba casi siempre
pues convirtiéndola en un ser muy inferior, o sea, sometiéndola a esa dimensión. Pues bueno, estas serían las cuestiones que yo lanzaría sobre la mesa solamente para sondear algunas cosas, pero creo que lo importante y lo más interesante pues es más bien escucharles y que se pueda continuar con esta conversación entre ustedes o ya sea entre las preguntas que los compas estén poniendo en el Facebook. Entonces, pues le regreso la palabra a Wendy. Muchas gracias. Gracias también, Elías, por hacer este recuento y compartirnos un poco también del pensamiento gandhiano, estas frases de Gandhi y esta vinculación con lo que también Don Meli, Mariana y Jaime nos han compartido. Y bueno, hay algunos saludos más que nos están llegando en Facebook. Edith Morales le envía saludos a Jaime. Yolitas de Ciudad Victoria, saludos Elías. Chiram Shunashi, saludos y abrazos a Don Melitón y a Jaime, grandes maestros de saberes. Edith Morales, gracias Don Meli por su aportación. Y Guadalupe Santaella nos dice, no podemos hablar de comunalidad y no incluir y reconocer, honrar el trabajo de las mujeres desde la niñez hasta la vejez. Y Edith Morales manda saludos también a Mariana. Y bueno, pues la seguimos y los seguimos invitando a que nos compartan ahí en Facebook sus comentarios y preguntas para nuestros amigos y amigos que nos comparten su palabra, aquellos y aquellas quienes recientemente se están incorporando a la mesa, pues vamos a hacer un recuento de esto que en inicio nos han compartido. Teníamos la primera voz que nos compartió fue Don Meli, nos hablaba de poner el maíz como el centro de la vida y nos decía ya que la comunalidad no es un concepto que se aleja de la realidad, sino que se encarna ahí en esa misma realidad. Jaime retomaba y nos decía que no es un discurso, sino es un todo integrado que se refleja en cada espacio geográfico, y ahí también nos hacía un poco repensar la comunalidad en las comunidades, pero también en las ciudades, y lo vinculaba al suelo que pisamos, no al asfalto, nos decía Jaime, sino al propio suelo, a la tierra, al territorio que estamos habitando. Nos hablaba también de el maíz y bueno, una de las frases que nos compartía es que el maíz y las personas somos germinadas en ese territorio, y que cada acto y cada hecho expresa esa comunalidad. Él daba también pues 4 aspectos principales de la comunalidad, que tal vez ese podría ser un punto de partida para esta segunda parte de nuestra conversación, que Don Meli, que Mariana, que Jaime nos compartan cómo se vive ese territorio, cómo vive la gente, cómo se vive la acción y la celebración, la fiesta, desde el espacio donde habitan. Nos decía también, pues decíamos, no solo es representativo de las comunidades, sino también de las ciudades. Mariana también nos decía que la acción de las mujeres en la vida comunitaria tiene un papel importante y habría que pensar y tomar en cuenta cómo es ese papel de la mujer en la comunidad, y daba esta frase que ya nos compartió Elías, la vida concreta desde la cocina hasta la asamblea. Entonces, pues tenemos estas primeras provocaciones de nuestras amigas y amigos que están en esta mesa. Mariana también nos hacía 2 preguntas. Primero, ¿qué implica sostener la vida? ¿Qué implica poner esa vida al centro? Y cómo continuar si seguimos con la tierra, o los abuelos y abuelas nos dejan la tierra, pero ¿en manos de quién? Elías también nos compartía cómo desde Gandhi se habla también de lo concreto y se hace esta diferencia con lo abstracto, y cómo también se convierte principalmente en la acción como fuente principal de la vida. Entonces, pues tejemos la palabra en esta segunda ronda. Don Meli, Jaime, si quieren compartir cómo se vive ese territorio, cómo vive la gente, cómo se vive desde la acción y desde la fiesta o la celebración, la comunalidad y la comunidad,
o si quieren retomar parte de lo que nos compartió Elías también, adelante, tienen ustedes la palabra. Sí, don Meli, adelante. Tiene apagado su micrófono. A ver, en lo que normalmente es un botón rojo y bueno, es más o menos como un símbolo de ese micrófono. A veces está en la parte, ahí está. Ya. Yo decía del maíz. Hay comunidades en la sierra, hablo de las sierras, que son pequeñas tierras. Hay gente que no tiene ni un pedazo. Hay personas que no tienen ni un pedazo de tierra, pero vive en la comunidad. Y al simple hecho de vivir en una comunidad, hay una gran responsabilidad. Hombres y mujeres. Y pongo la base. El maíz es un conjunto también de elementos. El maíz necesita cariño como ser humano, necesita amor, necesita respeto, necesita convivir con ella. Por eso los abuelos hacían grandes rituales antes de labrar la madre tierra y antes de sembrar el maíz. Y al cosechar el maíz también se hacían fiestas. ¿Cuáles han sido las que nos han interrumpido a esta gran ceremonia? Son las sectas religiosas, son los partidos políticos. Pero ¿gracias a qué? Gracias a la educación oficial. Porque la educación oficial ha insertado a que todos los conceptos rituales de los pueblos originarios, para ellos era brujería. Al dar una cierta estimación a un lugar sagrado, para el colonialismo era idolatría. Entonces lo retoma la misma educación oficial, que crean cierta confusión a las nuevas generaciones. Por eso ahorita en los pueblos originarios están muy rompidos de su propia identidad, de su propia cultura, de su propia producción, de su propia alimentación. Gracias a la educación oficial nos llegaron toneladas de basuras en nuestras comunidades, toneladas de fertilizantes, y hacernos olvidar realmente de lo que es nuestro, el respeto y el cariño a nuestra madre tierra. La tierra es nuestra madre, es como si fuera una madre biológicamente hablando. La tierra nos reúne, al momento de sembrar el maíz, nace la planta, la milpa, pero dentro de la milpa hay un contexto de elementos productivos. Ahí está el frijol, ahí están las calabazas, ahí están los chiles, ahí están las plantas comestibles, ahí están los tomatillos. Todo es un conjunto. Y es lo que forma la soberanía alimentaria. Y es lo que se está perdiendo hoy, porque gracias a la educación han dicho, ¿sabe qué? Eso no sirve, compran. Lo de afuera es lo más bonito, es lo más bello, y es lo que deben consumir, comida chatarra. Y ahorita para recuperar esto, yo pongo como base la agricultura tradicional, como elemento de la comunalidad, como elementos
de la vida, porque la vida, o sea, la comunalidad, es como decía la compañera, es la que encierra todo. La comunalidad, está la mujer, están los niños, están los juegos, está todo. No es como se dice la teoría de afuera, la equidad de género y todo eso. En las comunidades existe la equidad de género, pero desgraciadamente, por tanta en la introducción del colonialismo, se ha interrumpido, se ha roto esa relación humana que verdaderamente los pueblos originarios lo han mantenido durante siglos. Pero desgraciadamente en los últimos, y más ahorita con esta cuestión de la educación virtual, está dando elementos a los jóvenes para crear nuevas conciencias de afuera, para darle el lugar que donde nosotros estamos cayendo ahorita, por esta cuestión de pandemia, que es de lo mejor, lo virtual, el celular, el internet, y deja tu campo, deja todo eso, no cultives, no vayas al campo, estate ahí con tu celular, estate ahí con tu computadora, y estate ahí en el congreso, el virtual. O sea, totalmente estamos cayendo en un error tremendo. Estamos contradiciendo de nuestra propia comunalidad. Hay que ser autocrítico en esta realidad que estamos viendo. Bueno, para poner eso en la mesa, gracias. Pues muchas gracias, don Meli, también por estas críticas que son bienvenidas, y a lo mejor antes de que cierre su palabra quiere compartir también algunas preguntas que nos hacen. Por ejemplo, Mauricio del Villar nos dice, mi pregunta es, en sus comunidades, ¿cuál es el vivir pensar de los jóvenes en relación con la comunalidad, tomando en cuenta que están siendo presionados por un sistema que los empuja a dejar sus comunidades y montarse en una forma de vida ajena a la comunitaria? ¿Quiere responder, don Meli? Sí. En la actualidad, y con esta cuestión de pandemia, hice un análisis. Pareciera que hubiese 40% todavía tuvieran el amor al campo, pero después de la producción, después que ahorita están cosechando, se ve el 60% de mi gente joven que están activos al campo, 40% como que sí, como que no. Entonces no está todo perdido, todavía hay manera de cómo recuperarlo y de cómo seguir con esta lucha de resistencia de alimentaria, una lucha de resistencia para la cultura y para convertirlo en una educación propia de los pueblos. Por eso a mí me nacen muchas preguntas de hablar este concepto general que se está volviendo un concepto muy general de la comunalidad. Pero yo diría, y que nosotros hemos estado allí en la Universidad de la Tierra, hemos convivido, estamos creando una comunalidad pequeña. Pero a veces me pongo a pensar, cada quien trae su forma de sentir, que no es la misma forma de sentir en un pueblo chiquito, en un pueblo de una región. Cambia desde la cuestión de perspectiva, desde la cuestión de ver el mundo. Hacer un ritual aquí en la zona urbana no tiene el mismo sentido hacer un ritual en la comunidad, porque en la comunidad se siente lo que es un ritual. No hacer un ritual de cuando recibió López Obrador, un ritual que se haga público, un ritual que se haga en un pavimento. No, pues, no es así. Ese es folclore, es pantomima. Que yo hago teatro, yo le llamo pantomima. Entonces no es, tenemos que cambiar esa mente como gente del pueblo. Tenemos que ser real de lo que es. Ya no podemos estar engañando a nuestros jóvenes, a nuestros paisanos.
viene una nueva forma, tenemos que ver estas dos cuestiones de que nos está aterrizando, en cuál sería lo más real y profundo y con una enseñanza propia de la comunidad, ¿eh? Y no tratar de no mezclarlo, como pasa muchas veces con nuestra lengua originaria, ¿no? Que el 60% ya es más español que la lengua originaria. Entonces, todo eso tenemos que cuidarse mucho. No sé si logré concretar la pregunta que estaba haciendo. Sí, muchas gracias, don Meli. Pues vamos a seguir circulando la palabra y pues, no sé, Jaime, si nos quieres compartir un poco más con relación a lo que se ha dicho hasta ahora o responder alguna de las preguntas que hay. Tenemos esta pregunta que hace Mauricio en cómo es el sentipensar de los jóvenes en la comunidad. Y por otra parte, pregunta también Josafat López, ¿qué tipo de constitucionalismo deberíamos establecer ante los procesos de desescolarización y el fortalecimiento de la comunalidad? Entonces, están esas dos preguntas y está también pues la palabra que ya han compartido las y los demás. Adelante, Jaime. Pero tienes tu micrófono también apagado, silenciado. Yo creo que la pregunta que hace refiriéndose a la Constitución me permite aunar un poquito que el asunto. Miren, tenemos que reconocer que el pensamiento hegemónico, el pensamiento que está en el poder, el razonamiento, diríamos, con más exactitud, es el pensamiento que se deriva del poder. Es decir, de una relación distante entre el ser humano y el universo en el que habita. Yo me atrevo a pensar y a decir que esta cuestión no se daba quizás con esa precisión, ¿sí? Que algunos podrían preguntarse, antes de la invasión del continente europeo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la vida se vive y nuestra gente en la actualidad vive la vida, no la piensa. Cosa que es muy distinta cuando el hombre está distante, se siente fuera del mundo y puede pensar el significado que tiene el árbol que está enfrente, que puede pensar el significado que tiene el pajarito que acaba de aparecer aquí en la manzana, el significado que tiene el clima. ¿Por qué? Porque están analizando al mundo desde fuera. Nuestra gente no analiza el mundo, no interpreta el mundo, lo vive, es el mundo. Y esta forma de razonar, separados del mundo, es lo que se expresa en la Constitución y en todas las constituciones. Recientemente Bolivia, que diríamos ser los más avanzados en este raciocinio, en el nuestro, perdón, le da derechos a la madre tierra. ¿Cómo está eso? ¿Cómo el ser humano le va a dar derechos a la madre tierra? Pongámonos a pensar, o el emblema zapatista, la tierra es de quien trabaja, la tierra es de quien la
trabaja. Óigame, obviamente ese raciocinio en lema que tiene Chapingo es más cruel todavía. Chapingo dice, explotar a la tierra, no al hombre. Entonces, ahí vemos que el hombre se ha adueñado del mundo. Lo investiga y lo maneja como quiere. Para colmo de males, ahora lo vende y lo compra como si fuera una simple cosa. Cuando ni siquiera analizamos que respiramos, ni siquiera analizamos que dependemos del mundo. Por eso lo que dice Gandhi es obvio también, dentro de esta lógica. Yo me atrevía a decir que hay solo dos maneras de razonar el mundo. Estando fuera del mundo, como lo hizo el invasor y que impuso ese razonamiento al continente, y el otro pensamiento, el nuestro, el que no teoriza la vida, el que no conceptúa la vida, sino que la vive. ¿Por qué? Porque es parte de la vida y es parte del mundo. Pertenece al mundo. El maíz vive por como viven los que la trabajan, los que trabajan el cultivo del maíz, los que lo celebran. Por eso le rendimos culto a la tierra antes de sembrar y en la celebración final, cuando cosechamos. Entonces, en ese sentido, hay dos filosofías encontradas. Todavía Marx lo dice claramente. Los filósofos interpretan el mundo. De lo que se trata de transformarlo. Yo diría ni uno ni lo otro. Lo que se trata es de compartirlo. Porque Marx es la expresión concreta del individualismo. El sindicato es expresión individual. La comunidad no. Porque mi vecina y yo vivimos y hacemos cosas distintas. Y podemos ser cuates y yo, o no. Es más, podemos hasta ser enemigos en la vida real. Pero en la asamblea, ajijo, en la asamblea, si yo digo algo que vale la pena, mi vecina, a pesar de ser mi enemiga local, me apoya. O me derrumba si está en contra de lo que dije. Lo mismo pasa conmigo, con ella, pues. Entonces, en este sentido, nosotros pertenecemos al mundo. Ya que quede claro, la Constitución, por eso el artículo número 2 es un chipote que no tiene explicación integral en la Constitución, porque retacha inmediatamente con el artículo 3. Y entonces, ojo, si tenemos que reconstruir, pero modificar la Constitución vale la pena entender que es refundar México. Darle un sentido comunal. ¿Pero usted cree que los norteños van a estar muy a gusto? ¿O la élite académicamente en el poder? ¿O los partidos políticos? No, porque no entienden eso. Pero en Oaxaca sí se puede entender. ¿Pero por qué Oaxaca? Oaxaca es un estado eminentemente comunitario. Y se aceptó la universidad comunal, y aceptó en 95 el régimen, que ahora se llama régimen de sistemas normativos, y ya le pusieron para acabar de joder indígenas, pues, porque le exige el indígena no existe, ni el mestizo, ni nadie. No hay pureza de raza, no hay pureza de cultura.
En este mundo globalizado, peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refundar este México si queremos otra constitución. Pero si retomamos lo comunal, ojo, la comonomía, no la autonomía, la comonomía tiene que ser bandera de lucha. Y no es buscar el poder, que quede claro. No es luchar por el poder, es buscar que se nos respete la vida y cómo queremos hacerlo. Entonces, ojo, hay que cambiar la constitución, pero lo tenemos que razonar todos. Y si podemos empezar por Oaxaca, compañero que preguntó eso, debemos hacerlo. Y si Oaxaca ya se aceptó lo comunal como universidad, y a nivel federal, es posible que se acepte también la educación comunitaria al lado de la pública y al lado de la privada. Estamos del otro lado. Estamos avanzando. Ahí la dejo. Muchas gracias, Jaime, por esta segunda ronda que también nos compartes y que también das respuestas a estas preguntas que nos hicieron. Y bueno, antes de dar la palabra también a Mariana, mandamos muchos saludos a nuestros amigos y amigas de la radio Padiurri, ahí en Capulalpan de Méndez, que están transmitiendo también este conversatorio en la radio comunitaria. Entonces, pues van a transmitir también ellas y ellos el conversatorio, la mesa de diálogo del día de mañana sobre la defensa del territorio. Nos va a acompañar Néstor Baltasar, de allá del COMI de Capulalpan, nos acompaña Irma Galindo de la Mixteca, Isabel Núñez, como ya dijo Mariana, su paisana del Istmo, y Yasnaya Aguilar, que es lingüista y activista ayuk de los Mijes. Y bueno, ahora sí damos la palabra a Mariana, si tal vez quieres dar respuesta a esta pregunta que nos hacían sobre los jóvenes, cómo son sus vivires, sus pensares, cuando lo que decías un poco son más bien encaminados a salir de la comunidad y cómo están entonces viviendo, sintiendo y pensando esta relación con la comunidad y lo comunitario. Aquí en esta cámara. Bueno, hola otra vez a todos. También saludos a Padiurri Radio, que lo escuchamos mucho. Bueno, pues yo diría que de principio es confuso, porque pues ya comentaban Jaime, Melintón, o sea, por un lado es la educación, que hace pues eso, una invasión directamente al pensamiento, y eso contrasta directamente pues con lo que ves y con lo que vives, ¿no? A mí me gusta mucho estos ejemplos que de repente pasan entre cómo se vive o se explican, por ejemplo, los libros de texto gratuito en las escuelas públicas, en nuestras comunidades, con la realidad, ¿no? Me acuerdo mucho cuando nos enseñaban a cruzar la calle y los semáforos, pero pues ni existen, o sea, eso se me hacía siempre bien absurdo. Y después, o sea, cuando vas creciendo y lo vas contrastando, pues te inventan una realidad y luego es frustrante. O sea, digo, en el caso de muchos jóvenes es frustrante porque tienes un pedazo concreto de espacio, un suelo, una comunidad que te abraza, que te cobija, un sistema de vida que resuelve lo esencial que es, pues, vivir, ¿no? Pero luego está otra que te obliga a salir para sostener una vida adentro y es totalmente contradictorio. Entonces, es para mí... Y también creo que habría que ponerse a discutir seriamente en espacios también de jóvenes, pues cuál es este rumbo. Yo ahí sí, por eso yo creo que ni siquiera hay edad en eso, pues, ¿no? Los jóvenes de hace 40, 50 años, aquí están Melintón, Gustavo, Jaime, todo el movimiento zapatista eran jóvenes que han buscado pues una alternativa, un camino, ¿no?
Pero digo, en este contraste incluso, pues es que lo tengo que mencionar, porque si no esto sería un poco, faltaría nombrar que hace falta incluir ahí la diversidad de voces y de expresiones. O sea, en una comunidad los jóvenes estamos también reinventándonos desde el arte, desde los géneros también. Entonces, esas voces hacen falta. Por ejemplo, a mí siempre me hace mucho ruido cuando nos dicen que el futuro está en nosotros. Sí, el futuro está en nosotros, pero la tierra, ¿quién la tiene? Y en nuestro caso, las mujeres, o sea, voy a insistir en que, pues, este sostenimiento de la vida, esta transición, pues tendría que pasar porque ninguna persona se quedara sin un pedazo de tierra donde hacer la vida. Y no hablamos de propiedad ni de un espacio así privado para sostener la vida, sino de un espacio para alimentarnos. Y esta pandemia y lo que estamos viviendo y lo que está por venir, pues la base tendría que estar en volver a la tierra. O sea, volver a tocar ese suelo. Hay gente que vive en el aire. O sea, a mí me sorprende que hay gente en Ciudad de México que se construyó un edificio, gente joven, ¿no? Pues seguramente hijos de multimillonarios que se hicieron una vida en una torre y viven alejados del suelo. Entonces, algo importante es volver a quitarse los zapatos, los guaraches, donde esté. Si el asfalto es, al final de cuentas, tierra, entonces hay que volver a pisar, hay que romper ese asfalto. También yo creo fuertemente que hay una gran responsabilidad por incluir las voces de nuevas generaciones, pero también una gran responsabilidad, y ahí va en el estado de Oaxaca, que hay muchos maestros y que además tenemos la exploración de muchas alternativas de educación. Ahí está la UACO, sin hacerle promoción, ya pronto en muchos centros inauguran sus espacios, incluirse en estos espacios, pero también en educación pública en el Estado hay un gran reto para los maestros, para las maestras, pues de rediseñar también la educación. Como decía en algún momento Jaime, hay que utilizar estos espacios. Si esto es lo que tenemos, pues hay que hacer desde nuestro lugar. Y pues quizás nada más como para cerrar, yo lanzaría esta provocación de cómo imaginamos cultivar esperanzas en este tiempo tan complejo desde lo que creamos. Y yo ahí no comparto tanto, don Melitón, usted me dirá si estoy como medio zafada, pero yo sí creo que vale la pena cargar la espiritualidad y en cualquier espacio. Y eso no se dice, eso se siente, eso es algo que hoy, gracias a Mauricio del Villar, recordé fuertemente. Uno carga lo que es, uno para donde camine es eso. Y la posibilidad de crecer en una comunidad como las nuestras, aunque ya estén todas algunas deshechas en el istmo, tenemos todavía la posibilidad de reinventarnos. Y esa espiritualidad, y tendríamos que cargar con esa espiritualidad. Y para eso otra vez voy a mencionarlo, no es un discurso, eso es una práctica, desde lo que uno crea, desde lo que uno imagina. Y bueno, pues, si el futuro es nuestro, pues agarrémoslo. Listo. Gracias, Mariana, pero pues antes de concluir tu participación, a lo mejor ahora empezamos de ti, luego Jaime y luego Don Meli, porque hay otra pregunta que nos hacen que tal vez la retomamos el día de mañana, pero ya la están haciendo de una vez en esta mesa, así que la digo de una vez. Nos dice Rafa Beltrán: Gandhi es conocido como un ejemplo de lucha de resistencia no violenta. En el siglo XXI, frente a episodios de etnocidio y ecocidios claramente violentos, ¿la resistencia no violenta es una opción para las comunidades? ¿Pueden las autodefensas ser una opción de resistencia frente a tanta violencia? ¿Qué opinas, Mariana? Yo digo que ya se está haciendo. Y nos ha movilizado
Yo creo que esta forma de vida que expresa Jaime, que vamos a seguir, además ahora rediseñando desde la UACO, desde nuestros espacios, han sido una forma de movilizarnos ante el intento de quitarnos esa práctica y constantemente se está reinventando. Y si sirve crear autodefensas, para eso lo estamos haciendo. Ahí están los compañeros en Michoacán, están los compañeros zapatistas, hay gente aquí en Oaxaca. A la menor provocación de quitarnos nuestra autonomía, pues claro que lo vamos a hacer. Yo diría eso. Ya lo hacemos. Sembrar es resistencia, es autodefensa. Gracias, Mariana. Pues también tenemos estas otras formas desde las que se hacen resistencia, desde las que se defienden la vida y se defiende la tierra. Entonces, pues Jaime, ¿qué opinas sobre esta pregunta, sobre estos episodios violentos y las formas de resistencia desde las comunidades? ¿Qué nos compartes? Mira, yo creo que la resistencia y la defensa del suelo va a ser eterna mientras se convierte en eterna la agresión encima, la avaricia en torno a los recursos que nos dan vida. La resistencia es integral. ¿Por qué? Porque el mismo universo que vivimos nos enseña a hacer la vida. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndola. Y es el universo que nos va a decir cómo hacer las cosas. No nosotros le vamos a decir a la tierra qué es lo que nos debe dar. La tierra habla, la tierra vive, la piedra habla, la piedra vive. Todos los seres vivos tienen un lenguaje. Todos los seres que habitamos el universo somos una parte de una unidad. Por eso la resistencia siempre la ha existido en cualquier lugar ante poderes hegemónicos. Y la defensa y la resistencia siempre ha sido la misma. ¿Por qué? Porque se tiene que vivir. Y al vivir se tiene que compartir lo que se tiene. Y al compartir lo que se tiene, se avanza conjuntamente, comunalmente. Y al avanzar comunalmente, regula uno y afloran en nuestro imaginario cantidad de leyendas, historias, celebraciones, mitos, en fin. Por eso hay que estar siempre integrado a la marcha integral del universo. En ese sentido, la resistencia es una acción natural de la gente. Nada más que, ojo, tiene diversas maneras de expresión. No es lo mismo resistir con un manifiesto que publicamos en Facebook al resistir empecinados en seguir trabajando y conociendo y reconociendo el valor de la tierra, el trabajo mismo. Por eso resiste, no la gente que tiene conciencia nada más, sino la que expresa vivencialmente su relación con el universo que habita. Eso es todo. Gracias, Jaime. Pues tenemos ahí estas respuestas que ya nos dicen Mariana y que nos comparte también Jaime, cómo se hace la resistencia desde estas comunidades. Y bueno, pues don Meli, ¿qué nos cuenta acerca de esto? Sí, durante siglos pareciera que ya se fue, como en caso de la lengua originaria. Ya se desapareció, ya se fue, cuando de repente se vuelve a florecer. Una de las resistencias es la autonomía verdadera. Como decía Jaime, no podemos irle a la autonomía así
la palabra occidental, sino que la unión, la unión de la vida real del pueblo, cuando se une a la asamblea, cuando se une al tequio. El tequio no es solamente trabajo físico, sino que es un trabajo de convivio, de relación humana, de conversación, de retoma de los elementos poéticos de la lengua originaria. El tequio conjuga un gran elementos dentro del trabajo, en la asamblea lo mismo. Entonces, hay que no es una resistencia visual, es una resistencia de vivencia, de vivir, de sentir. Una de ellas es el fortalecimiento del cultivo del maíz. Mientras que los pueblos sigan produciendo su comida, es una resistencia. En cada región tiene su forma de producir su propia alimentación y no depende de lo de afuera. Depende de su propia realidad, de lo que han vivido, de lo que han consumido durante siglos de años. Entonces, de una de otra manera, son resistencia no visible. Los pueblos zapotecos de la sierra no están acostumbrados a marchas y mitin, sino que tienen otra forma de resistir. Y como decía yo al principio, en esta pandemia, los pueblos de la sierra demostraron su resistencia en el cultivo del maíz, en el cultivo de frijol, de semilla de calabaza. Entonces, una resistencia de alimentación, de la soberanía alimentaria. Eso es lo que podía yo decir. Muchas gracias, don Meli, Mariana y Jaime, por compartirnos su palabra. Y bueno, hay algunos comentarios más en el chat. Nos dice Guadalupe, así es, Jaime, la tierra y todo lo que hemos creído que son recursos explotables para expropiarlos hasta destruir sus ciclos de vida-muerte es atentar contra toda existencia humana y no humana. También, bueno, le manda saludos a Mariana y bueno, pues hasta aquí tenemos estos comentarios y estas preguntas. Y pues ahora hacemos pues quizás un recuento, un cierre de lo que ustedes quisieran ir concluyendo la palabra. No sé si también antes de eso, Gustavo, Matías, Elías quisieran pues dar alguna palabra, hacer alguna pregunta para nuestras amigas y amigos que nos compartieron hoy su palabra. Yo solo quiero rescatar una frase de Mariana que creo que es así como para encabezado de mañana, que dijiste, Mariana: sembrar es resistencia, es autodefensa. Me quedo con eso. Muchas gracias. Gustavo, Matías. Bueno, yo solo quizás tratar de responder en corto a una pregunta que hizo Mariana al inicio, que tendría que ver a el movimiento, el protagonismo, el papel de las mujeres con el gandhianismo, y si es gandhiano esto o no. Y yo creo que de lo que yo sé, sí, mucho, uno de los movimientos principales que ha sido, como creo, un factor de desencadenar todo el camino autónomo de la India, ha sido lo de hilar el algodón propio, es decir, como ya no
caer en la trampa de antes de vender barata la materia prima y comprarlo de nuevo y muy caro la ropa y los textiles de los ingleses, sino empezar a hilarlo de nuevo y de manera propia. Y eso se transformó realmente así como al fundamento de la autonomía de la India. Y esto ha sido protagonizado por las mujeres. Gracias, Matías. Gustavo. Mi micrófono, perdón. Creo que de alguna manera empezó nuestra sesión del día de mañana, me da mucho gusto, es como se conecta muy claramente la vida concreta, la vida en comunalidad con la defensa del territorio. No hay ninguna posibilidad realmente de separar una cosa de la otra. Y creo que aquí quisiera subrayar algo que sin duda mañana podremos elaborar más. Hay una frase que los zapatistas han puesto en circulación de nuevo, que dice que vivir es luchar. Yo quisiera subrayar que eso de vivir es luchar nació hace 500 años y hay quien dice que nació en Oaxaca. Hace 500 años, en el primer siglo de la invasión europea, murieron 9 de cada 10 personas de las que vivían en este territorio. Es una mortandad, es un genocidio sin precedentes, es un nivel de mortandad extraordinariamente grave. Hubo muchos suicidios colectivos porque la gente decía, ¿cómo vamos nosotros a seguir viviendo si hasta nuestros dioses han muerto? Y se liquidaron. Pero quienes decidieron vivir, no suicidarse, decidieron que si querían vivir, la única manera de vivir era luchar. Y entonces empezaron a vivir luchando. Y yo creo que esto es un sello que tenemos hasta hoy y que caracteriza la comunalidad y que vamos a elaborar el día de mañana. Vivir es luchar. Y vamos a reflexionar el día de mañana lo que significa luchar en Gandhi y cómo Gandhi pasa su vida entera luchando, sí, en ese experimento con las realidades, en ese experimento en carne propia con todo lo que vive, con todo lo que experimenta, que sí, su vida es un experimento con la realidad, pero vive también en una lucha continua. Es muy temprano que Gandhi empieza a luchar y a lo largo de toda su vida no deja de luchar. Para Gandhi, vivir es luchar. Y vamos a tener la oportunidad mañana de discutir un poco más sobre esto de la violencia y de lo que significa la lucha no violenta. Parece que tenemos todavía unos instantes, entonces quiero hoy traer a colación una historia muy, muy conocida de Gandhi que nos va a abrir una gran discusión mañana. Es la historia de Gandhi ante la violencia, que no es el lema de la no violencia. Gandhi acaba hace poco más de un siglo de sufrir un atentado y sus hijos se acerca y le pregunta, oye, papá, ¿qué cosa debo hacer si se acerca una gente con ganas de matarte o de agredirte por lo menos? ¿Debo empezar a predicarle la no violencia y ante la posibilidad de que realmente te haga daño? Y entonces Gandhi se sonríe y le dice, hijo, lo que tú nunca debes ser es cobarde. Si yo predico la no violencia a la gente en la India es porque no veo por qué 300 millones de hindúes le pueden tener miedo a 150,000 británicos. Ellos son los fuertes y porque son los fuertes, ellos deben usar la no violencia. La no violencia es para los fuertes. Los débiles a veces no tienen otro recurso que la violencia. Sería criminal de mi parte, dice Gandhi, predicarle la no violencia a un ratón que está a punto de ser devorado por un gato. Tú, hijo,
no debe ser cobarde. Y en condiciones de debilidad, la gente puede no tener otro remedio que la violencia. Aquí tenemos a Gandhi, el hombre de la no violencia, hablándole de la violencia, recomendándole la violencia a su hijo. Le dice, en condiciones de debilidad, a veces el débil no tiene más recurso que la violencia. Mañana tenemos que discutir este tema de la violencia y la no violencia en la defensa del territorio. Será sin duda una de las dimensiones básicas de nuestra discusión para el día de la mañana. Y qué bueno que salió hoy, que emergió hoy y que empezó a tejerse desde hoy este aspecto central de nuestra discusión, en que tenemos que mantener una relación entre la comunalidad, la defensa del territorio y la violencia o no violencia. Muchas gracias, Gustavo, también por empezar a hacer este vínculo más claro con nuestra mesa de mañana. Y ahora sí, pues vamos concluyendo. Le pedimos a Mariana, Jaime, a Don Meli que nos compartan unas últimas palabras. Y bueno, empezamos con Mariana. Y hay un saludo también en nuestra página. Nos dice también Guadalupe: gracias, Mariana. Coincido en retomar, apropiarnos de la espiritualidad no como un dogma, sino como una práctica cotidiana de respeto y amor con la madre naturaleza, la Tonantzin-Tlali y los otros que habitamos. Y bueno, pues ahora sí, Mariana, algunas palabras que nos compartas para cerrar. Pues saludos a todos los que y los que sostienen la vida, y pues que yo creo que el futuro también está en hacer las cosas desde una profundidad y con alegría. Entonces son tiempos complicados, pero pues hay que reírnos. Y les mando mucho, mucho cariño. Quiero ver triunfar. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos también de esta alegría. Y bueno, pues Jaime, ¿tú qué nos dices? ¿Qué le quisieras decir a quienes nos han escuchado? Mira, no sé si con lo que vaya a comentar vaya a molestar lo que van a platicar mañana, pero hablando de violencia, miren, mucha gente o cuates míos han dicho, ¿cómo es posible que un puñado de bandoleros, de maleantes, hayan logrado vencer a millones de seres organizados en este continente? Y es verdad lo que decía Gustavo, que murieron 9 de cada 10, pues. Entonces, ¿pero a qué se debe esto? Esta racionalidad vivencial comunalitaria no es violencia. La ha tenido que tomar, como lo dijo Gandhi, para no ser cobarde, para enfrentar con violencia lo que el fracaso se le va encima. Sin embargo, el sentirnos parte del universo nos da una filosofía de la vida totalmente distinta. El agresor que vino de Europa, que era un ser humano para el raciocinio propio, y además con otro color, por lo tanto a la mejor importante. Pero a fin de cuentas, digamos, ese respeto que se le tuvo al invasor es el respeto que todavía en la actualidad mantenemos todos los que hacemos política frente al Estado, frente al mercado, frente a la avaricia del capital, frente a la avaricia de aquel que quiere eliminar nuestro territorio. Yo creo que nuestra manera de
entender la vida integrada al universo es muy distinta a sentirla como algo fuera de nosotros. Por lo tanto, todo lo que vive en este planeta es parte del universo y por lo tanto es sagrado. Y si es sagrado, no tengo por qué poner violencia. Las guerras antes de la invasión, hay hasta una descripción que le llaman guerras floridas. Tienen el significado de matar, por poder, o tienen el sagrado de X razonamiento. En fin, lo que quiero decir es que esta manera de ver el mundo como siendo una parte nos elimina la violencia de nosotros y nos hace fuertes porque somos el universo y por eso permanecemos a pesar de los ciclos. Pero bueno, esa es mi manera de interpretar las cosas. Ojalá y mañana tengan más elementos para discernir y llegar a una conclusión de esto. Agradezco que me hayan invitado y ojalá haya sido útil. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Jaime, por aceptar la invitación, por aceptar también compartirnos tu palabra, tu experiencia. Y bueno, pues ahora damos la palabra a Don Meli para que nos diga también, nos dé algunas palabras de cierre. Xocoterele venere cada chalón tolora narra. Llenaba cuinare, soacho vendao na shoriza. A lo echaba cheshere. Si Juan vendao, solo ujuto iza kobe. Ring, na chosnese. Sirnese, dana cacheyo, cabeneron, cabenevarare, cabenesiza, cabeneria. Paisanos, tengamos la tendencia de hermandad o la sigamos manteniendo para este fin de año, de comprender a los paisanos ausentes, que todos vivimos en una situación lamentable en este año 2020, pero seamos capaces de resolver nuestros asuntos comunitarios por el bien común y que pasen un fin de año y iniciamos con el año nuevo con una ternura verdaderamente eficaz, con mira para bien de nuestros pueblos. Gracias. Y gracias por haberme invitado a esta charla. Bueno, pues de verdad que estamos muy agradecidas y agradecidos, pues más bien con ustedes, porque a pesar de que pues ya nos dijo Don Meli que también el camino está en lo concreto y no frente a la computadora, pues también se dieron un tiempo para que quienes no estamos en el mismo territorio y a lo mejor no nos podamos reunir físicamente, pues escuchemos su palabra, escuchemos lo que nos compartieron el día de hoy. Y pues sí, esperamos que ahora que se está terminando el año, también podamos ir construyendo esos caminos hacia la comunalidad, podamos seguir haciendo esa comunalidad como ustedes ya lo han compartido el día de hoy, desde lo concreto, desde la vida diaria, desde lo cotidiano. Y pues les agradecemos a quienes nos han escuchado: Álvaro Salgado desde Secami, Loyolitas de Ciudad Victoria, Cristo, Alan Silva desde Mexicali, Guadalupe Santaella, a las y compañeros de Unosjo, a Mauricio del Villar, a Rafa Beltrán, las y los compañeros de Hora World Mandala, a Josafat López, a Edith Morales, a Pavel González, a Salomón, también a Gabriela León, le mandamos saludos, a Madrid Naya, Sobra Bapa de Zacatecas, Paulina Certucha y Óscar Jesús. Y bueno, pues nos estamos viendo el día de mañana en la mesa sobre defensa del territorio, y pues les agradecemos a quienes se conectaron el día de hoy para escucharnos, a Radio Padiushi, que también va a estar transmitiendo mañana,
Y pues muchas gracias, Matías, Elías, Gustavo. Muchísimas gracias de verdad, Don Meli, Jaime y Mariana, por habernos compartido la riqueza de su palabra. Y pues nos estamos viendo pronto y muchos saludos desde quienes formamos la Unitierra. Un abrazo.